Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa. Queridos hermanos, quiero compartir con ustedes dos reflexiones que espero les ayuden, les gusten, les motiven en esta solemnidad que debe ser para nosotros importante. No es un domingo más, sino que es el domingo de la ascensión del Señor. Si ustedes piensan, todos los domingos tienen como fundamento teológico profundo el misterio de la resurrección de Cristo. Cristo resucitó el domingo y por eso nosotros celebramos el domingo, descansamos el domingo, observamos el domingo. Pero hay domingos en los que se aumenta de algún modo alguna otra verdad también de las contenidas en el credo. Y este es uno de ellos. El próximo es otro de ellos. El domingo de la Ascensión nos recuerda que Jesús, como acabamos de leer, por el poder de Dios, fue llevado al cielo y le fue dado todo el poder en el cielo, en la tierra, en el universo. Es una de las verdades que contiene el credo, lo recitamos todos los domingos, fiestas de guardar, lo recitamos y pensamos en Jesús que ascendió a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Ahí estamos nosotros con Él. Él es nuestra cabeza, nosotros su cuerpo. Eso nos debe ayudar y nos debe motivar a tener siempre, de algún modo, nuestro corazón en el cielo. La primera reflexión que quiero compartirles es lo que le dicen los ángeles a los apóstoles. Le dicen: Galileos, ¿qué están haciendo ahí mirando al cielo? Es decir, no se queden ahí parados. Se les va a caer la baba mientras ustedes miran al cielo, ese misterio maravilloso de Cristo, pero no se fue Jesús al cielo para que se queden ahí atontados. Más bien para que cumplan o empiecen a cumplir el mandato que les dejó y que acabamos de ver en el Evangelio de hoy. Id a todo el mundo y anunciad el Evangelio y bautizad a las gentes. Queridos hermanos, el misterio de la ascensión del Señor es un grande recordatorio para nosotros, católicos, cristianos, para todos, a ser misioneros. Mientras haya una persona que no conozca a Jesucristo, no ha terminado el mandato de Cristo para nosotros. Id a todo el mundo y predicad el Evangelio. No dice imponed, sino predicad. Y sabemos bien que la predicación comienza sobre todo con el propio ejemplo y con la propia palabra. No se trata de imponer con la fuerza, con la espada, se trata de proponer, se trata de anunciar, se trata de comunicar. ¿Cómo hicieron los primeros cristianos? Que la gente los veía y decía: mirad cómo se aman. Eran estimados por su modo de ser, por su modo de proceder, por sus actitudes. Hace unos días los sacerdotes, el martes, no recuerdo si fue el martes o el miércoles de la otra semana, los sacerdotes leíamos la carta a Dioñeto, una carta antiquísima del siglo II, donde se describe lo que son los cristianos en el mundo. Es una carta bellísima. Lo que son los cristianos en el mundo, somos un fermento. Así nos describió Jesús. El reino de los cielos es como un poco de levadura que pone la mujer en la harina para que la fermente. Somos fermentos, somos pocos, pero esos pocos que transmiten el reino de Dios.
La segunda idea que quiero comentarles es que el misterio de la ascensión, el misterio de la resurrección, el valor de la fe, no es cosa de abuelitas, es cosa de todos los cristianos. Y quiero comentarles una experiencia que me tiene conmovido. Hace unos años, en diciembre del año 2021, si no recuerdo mal, murieron en un accidente automovilístico un sacerdote joven, recién ordenado sacerdote, y 3 jóvenes de 19 o 20 años en Colombia. El sacerdote era legionario de Cristo, compañero mío de congregación. Los jóvenes eran colaboradores del Regnum Christi, es decir, jóvenes que después del bachillerato ofrecen a Dios un año de su vida para colaborar con nosotros en el apostolado. El accidente fue tristísimo, trágico, murieron los 4 en el acto, penosísimo. La cosa no terminó de ningún modo allí y no terminó tampoco en el cementerio, porque la vida de esos jovencitos ha empezado, entre comillas, como decía el Papa Francisco, ha empezado a hacer lío. Esos jóvenes que habían vivido toda su vida en unas familias cristianas normales, católicas, practicantes, esos jóvenes que habían sido miembros del ESID, el Regnum Christi de los jóvenes, de los adolescentes, que se habían educado en un colegio católico nuestro en Colombia, eran jóvenes verdaderamente ejemplares para su edad, para su condición. Y entonces acaban de hacer un documental sobre su vida que a mí me tiene consternado. Lo vi ayer por primera vez, acaba de salir. Y de verdad es conmovedor ver cómo un joven, un adolescente que conoce a Jesucristo, que tiene la experiencia de Cristo, que tiene la experiencia del bien, de hacer el bien, que tiene la experiencia de entregarse a los demás por amor a Dios, por amor a Cristo, que tiene la experiencia de los sacramentos, es un fermento profundísimo entre sus amigos, sus compañeros. Curiosamente, estos jóvenes murieron volviendo de un retiro al cual los había invitado el sacerdote que murió con ellos, que hicieron en el desierto, un retiro llamado de Éxodo, que hicieron en el desierto. Y en ese retiro de Éxodo, cuando terminaron, en las conversaciones, uno de estos jóvenes le dijo a otro, lo único que en este momento me gustaría era morirme, irme al cielo. Me siento tan feliz, me siento tan en comunión con Dios, me siento tan alegre, me siento que estoy tocando el cielo, de verdad me encantaría irme al cielo. Se lo dijo mientras atravesaban un río en una barca, una especie de ferry, volviendo a su ciudad, y en ese trayecto se murieron, es decir, unas horas después de expresar este deseo que tenía en su corazón, este anhelo profundo. Queridos hermanos, este joven o estos jóvenes habían visto juntos la beatificación de Carlo Acutis y se habían quedado enamorados de Carlo Acutis y querían imitar a Carlo Acutis, y había sido de grande inspiración para ellos Carlo Acutis. Me encantaría pensar que no son casos, no son moscas blancas. Me encantaría pensar que la acción de Dios, el Espíritu Santo, el trabajo de la Iglesia, la inspiración de tantas familias santas, de tantos sacerdotes santos, de tantos religiosos santos, catequistas, está
haciendo florecer una nueva primavera en la iglesia, y estos jovencitos son solamente algunos modelos, algunos ejemplos de lo que Dios hace y puede hacer cuando nosotros le ofrecemos nuestra vida. Me encanta pensar en estos jóvenes, verlos, escuchar lo que escribieron, lo que comentaron, sus amistades, su trabajo, su apostolado, y me encanta pensar que de verdad no sean casos aislados, únicos ni raros. Estoy seguro que en todas las diócesis del mundo, en todos los grupos juveniles, en todos los movimientos, hay muchísimos jóvenes generosos, entusiastas, porque Dios nos hizo para Él. Y si a veces se frustran esos planes, es por el esfuerzo del demonio, del mundo y de la carne, los grandes enemigos espirituales del ser humano, que intentan de todos los modos posibles e imaginables frustrar los planes de Dios, como hizo el demonio desde nuestros primeros padres. Miremos al cielo, el cielo nos espera, la invitación de Cristo es clara, trabajemos para que muchos otros se enamoren y se entusiasmen con el cielo. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.